Capítulo 437, Necrológica. Esta no era la primera vez que Klein veía morir a alguien conocido frente a él, pero fue la muerte más abrupta e inesperada. La expresión en el rostro de Callan Duman cuando le había preguntado cómo se sentía realmente al querer a alguien era una vívida expresión de excitación oculta y alarde, pero que no podía compartirse directamente debido a la necesidad de ser cuidadoso como resultado de ciertos factores. Eso fue demasiado rápido. Las enfermedades normales no causan la muerte tan rápidamente. La expresión de Klein era solemne mientras golpeaba ligeramente sus molares para activar su visión espiritual. Se arrodilló y se agachó. Vio el aura de Callan Duman y los colores de sus emociones desvaneciéndose rápidamente. Además, había filamentos de gas negro envueltos alrededor de su corazón como una serpiente que se estaban atenuando gradualmente. ¿Una habilidad de Beyonder similar a una maldición? Klein llegó a una conclusión preliminar al instante. En ese momento, un asistente cercano con chaleco rojo y una criada con un vestido blanco y negro corrieron hacia allí. Miraron con horror el cuerpo muerto en el suelo, sus ojos estaban abiertos y redondos y las comisuras de su boca todavía tenían restos de espuma blanca. Klein cerró los ojos e instruyó con voz profunda. Vayan a la comisaría de policía más cercana y díganles que alguien murió aquí. Sí, señor Moriarty. El asistente con chaleco rojo se dio la vuelta inmediatamente y salió corriendo por la puerta, tan nervioso que incluso olvidó ponerse el abrigo. Bajo la mirada vigilante de la multitud, Klein no revisó las pertenencias de Talim ni intentó arrancar unos mechones de cabello para un intento de adivinación cuando no había nadie cerca. Su identidad ya se consideraba semioficial, por lo que podía usar el poder de la mente colmena de la maquinaria para llevar a cabo una investigación posterior. No había necesidad de que él actuara como un héroe solitario. Pensando en las muchas veces que había jugado a las cartas con Callan Duman y cómo había presentado a clientes e inversores, y la historia de amor que había estado rondando su mente durante tanto tiempo, Klein no pudo evitar dar un largo, lento y profundo suspiro. ¿Quién es el asesino de Talim? ¿Qué Beyonder experto en maldiciones ofendió con acento agudo Talim? A juzgar por su actitud de hoy, debería estar en un estado muy feliz y tranquilo, totalmente inconsciente de que ha provocado a un personaje aterrador. Las preguntas le cruzaron la mente a Klein, pero su falta de comprensión sobre Callan Duman dio como resultado una falta de terreno para nutrir cualquier inspiración. Cuando llegó la policía, lo interrogaron como testigo y eso le hizo perder bastante tiempo. No fue hasta que todo esto terminó que Klein tuvo la oportunidad de abandonar el barrio de Easton y regresar al Lucky Bar en la zona del puente de Backlund. Carlson seguía allí bebiendo, la única diferencia era que su bebida había pasado de un licor fuerte destilado hecho de malta pura a cerveza dorada y espumosa. Klein levantó la mano derecha, se cubrió la boca y se acercó. Golpeó ligeramente la mesa y dijo: ¿Tu trabajo es beber aquí todos los días? Carlson dio un salto de miedo al girar la cabeza, relajándose solo cuando vio que era Sherlock Moriarty. ¿Tú? ¿Qué pasa ahora? Esta reacción es muy familiar. Klein suspiró en silencio y dijo con gravedad: Hay un caso que involucra a Beyonders. Carlson miró a su alrededor y vio que el Lucky Bar ya tenía bastantes clientes. O estaban gritando por encima de sus vasos o estaban ansiosos por luchar en el ring. Sígueme, vamos a jugar una partida de billar. Carlson se acomodó las gruesas gafas y llevó su cerveza a una sala de billar vacía. Klein lo siguió, cerrando la puerta detrás de él. Tu tolerancia al alcohol parece bastante buena. Dijo de pasada. No, solo bebo muy lentamente. Carlson dejó su vaso y tomó el taco de billar. Luego, dijo inexplicablemente: Y últimamente me gustaría algo de tiempo a solas. No me importa eso. Klein frunció los labios y dijo: Me encontré con una muerte en el club que la haga en el barrio Hillston. Era un amigo mío, un noble descendiente y maestro de equitación. Normalmente estaba sano y últimamente había estado en un estado mental muy bueno,
pero ahora mismo murió de repente frente a mí. Parecía un ataque al corazón, pero mi visión espiritual me dijo que podría haber sido maldecido. ¿Eres experto en visión espiritual? Carlson preguntó subconscientemente. ¿Qué tipo de detalles fabricó el señor Stanton para mí? Después de convertirse en informante de la colmena mecánica, nunca me preguntaron qué camino seguía ni en qué secuencia estaba, ni intentaron averiguar mis orígenes y antecedentes. Por supuesto, permitir que un informante guarde ciertos secretos propios también es una táctica común utilizada por las organizaciones oficiales. Klein respondió con franqueza. Sí, el pecho del difunto tenía algo de gas negro ilusorio en descomposición. Implica la posibilidad de una maldición y un villande. Carlson no preguntó más, asintiendo lentamente. Barrio Hilsten. Ese es el territorio de nuestra colmena mecánica. En el noroeste de Backlund, que era el corazón de la metrópolis del barrio imperial y Chowell Backlund, estaba bajo la jurisdicción del castigador obligado. Las áreas occidental y septentrional estaban bajo el mando de los halcones nocturnos, y el barrio Easton y el área del puente Backlund estaban bajo el mando de la colmena mecánica. Habiendo dicho esto, Carlson miró a Klein e intentó confirmar los detalles. ¿En qué deidad cree tu amigo? Después de pensar cuidadosamente durante unos segundos, Klein respondió vacilante. El señor de las tormentas. Un creyente del Señor de las Tormentas. ¿Es el único fallecido? Carlson preguntó con el ceño fruncido. Sí. Klein dio una respuesta afirmativa. Carlson tisó el taco de billar y suspiró. No tenemos derecho a tomar el caso. Esto está bajo el mando de los castigadores obligados. Pero les transmitiré tu información. En el reino de Loen, el principio de jurisdicción sobre los eventos villande era primero dividirlos de acuerdo con sus creencias. Si involucraban a seguidores de múltiples deidades, se decidiría de acuerdo con quien tenía jurisdicción sobre el área. Klein no era ajeno a esto. No tenía intención de poner las cosas difíciles a Carlson, así que dijo con seriedad. Gracias. Espero que puedan encontrar al verdadero asesino lo antes posible. Carlson levantó el vaso de cerveza que tenía a su lado y dio un trago. Es un descendiente de sangre azul. Los castigadores obligados definitivamente se lo tomarán en serio. Hizo una pausa por un segundo, miró a Klein y dijo en voz baja. Me cuesta creer que solo lleves 3 meses en Backlund. Parece que has establecido una amplia gama de conexiones sociales y posees muchos recursos aquí. Algunas personas son naturalmente hábiles en esto. Klein negó con la cabeza con una risita autocrítica antes de despedirse. Para cuando regresó a la calle Minsk, ya estaba completamente oscuro y los faroles que bordeaban las calles estaban siendo encendidos por los trabajadores. Aunque su relación con Talon Duman no era profunda, era un conocido al que veía casi todas las semanas. Era un amigo con el que jugaba a las cartas de vez en cuando, y Talim era bastante cálido y siempre lo había exaltado como un gran detective. Además, había predicado con el ejemplo presentando clientes e inversores. Su muerte también hizo que Klein se sintiera triste, haciéndole plenamente consciente de su impotencia ante el destino. Aparte de eso, también estaba muy enojado. Estaba enojado con el asesino que había maldecido a Talim hasta la muerte. Espero que puedan averiguar qué pasó. Espero que los castigadores obligados no se queden sin personal debido al caso del asesinato del duque Negan. Klein suspiró al bajar del carruaje y caminar hacia la puerta. En el proceso, descubrió que no había luz en la casa de los Ames de al lado. Parece que están de camino a Bahía Desi. ¿Es esta la atmósfera de Año Nuevo en Backlund? Sin embargo, no siento nada. Klein se sintió melancólico por un momento. Con estas emociones en mente, se fue a la cama temprano y se despertó a las 7 de la mañana. En un intento de cambiar su estado de ánimo, Klein decidió hornear un pastel casero hoy. Compraré los ingredientes después del desayuno. Susurró mientras bebía su leche y hojeaba los periódicos.
Pronto vio un obituario en el Sussex Times: mi amado hijo Talan Duman falleció el 18 de diciembre debido a una repentina enfermedad cardíaca. Su funeral se llevará a cabo en el cementerio de la Corona a las 9 de la mañana del 21 de diciembre. En el continente norte, debido a las reanimaciones, ya era una tradición antigua ser enterrado lo más rápido posible después de la muerte. Por supuesto, esto era bajo la premisa de que no hubiera escasez de dinero para un funeral. ¿Enfermedad cardíaca repentina? ¿Este es el resultado final de la investigación? ¿O podría ser que los castigadores mandatarios están tratando de calmar al culpable? Klein frunció el ceño, incapaz de emitir un juicio. Tal vez pueda ir por encima de la niebla gris para ver si es una trampa preparada por los castigadores mandatarios, pero hay una alta probabilidad de fracaso. Después de todo, no tengo uno de sus artículos conmigo ni fui atacado. Respiró hondo, se calmó y llenó metódicamente su estómago. El intento subsiguiente no superó las expectativas de Klein. Solo podía dejar la calle Minsk y tomar un autobús al barrio de Easton para visitar a Isengard Stanton. El gran detective entró en la cálida habitación, señaló hacia el frente y dijo: Sherlock, ¿quieres desayunar? Las habilidades de mi chef no son peores que las mías. No, ya he desayunado. Klein negó con la cabeza y declinó. Isengard se detuvo en seco y preguntó casualmente: ¿Dónde vas a pasar el año nuevo? Estoy planeando no volver a Lemberg. Todavía no lo he confirmado. Tal vez Midshire. dijo Klein de manera perfunctoria. El paisaje allí originalmente era bastante bueno, pero desafortunadamente hay una abundancia de carbón y recursos de hierro. También había una industria naviera bastante desarrollada. Isengard se enderezó el cuello y tocó la pipa en su bolsillo. ¿Pareces un poco ansioso? Señor Stanton, tengo algo que preguntarle. Klein aprovechó la oportunidad cuando se le hizo la pregunta para relatar con detalle la muerte de Talan Dumont, los resultados de su visión espiritual, su consejo a la mente colmena de la maquinaria y lo que había visto en el obituario de esta mañana. Por supuesto, había ocultado el hecho de que se había convertido en un informante para la mente colmena de la maquinaria. Solo dijo que para su amigo había encontrado un villante oficial que conoció debido al caso del apóstol del deseo. ¿Crees que esta es una trampa de los castigadores mandatarios? Preguntó finalmente. Sosteniendo la pipa, Isengard dijo pensativamente: He estado tratando de evitar a los castigadores mandatarios y no sé lo suficiente sobre la situación. Haré que alguien lo averigüe. Si hay alguna noticia, te escribiré. De acuerdo, gracias. Klein hizo una reverencia sincera. Por la noche, recibió una carta enviada especialmente por Isengard. Solo había una oración en la carta. Este caso no lo manejan los castigadores mandatarios. La familia real ha tomado el caso alegando que Talim Dumont es un noble. Capítulo 438. Invitación. La familia real. Klein sujetó la carta que recibió de Isengard Stanton y murmuró para sí mismo en silencio. Levantó la vista y vio la lluvia cayendo por la ventana. Las farolas de gas en las calles emitían halos silenciosos. Dentro de la sala de estar, la mesa de centro estaba ordenada y limpia, con algunas pilas de periódicos colocadas en la esquina. Reinaba el silencio a su alrededor. Klein se sentó en el sofá y se inclinó un poco hacia adelante. Se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. Después de casi 10 minutos, exhaló y sacudió la cabeza. Lenta y pesadamente, tiró la carta a la papelera. Se levantó lentamente y sin expresión alguna caminó hasta el segundo piso. Y en la papelera, la carta de Isengard Stanton se prendió fuego silenciosamente y se arrugó rápidamente en cenizas negras. El lunes por la mañana, Klein se puso frente al espejo, presionó su pulgar y dedo medio derecho contra las sienes y se las frotó con un poco más de fuerza. Cuando terminó, abrió el grifo, bajó el cuerpo, se salpicó la cara con agua fría del grifo y se lavó la cara mientras se quejaba del frío. Después de refrescarse,
colgó la toalla, caminó hasta el primer piso y simplemente se hizo unos huevos fritos a un solo lado, bien hechos, con tostadas con mantequilla. Por supuesto, una taza de té negro con unas rodajas de limón le quitó la sed y redujo la sensación de empalago que sentía. Mientras desayunaba, hojeando los periódicos, Klein de repente escuchó el tintineo del timbre. ¿Quién será? ¿Una nueva comisión? ¿Podría ser que la mente colmena de la maquinaria ya haya terminado de explorar la tumba de la familia Amon? No, no puede ser tan rápido, Murmuró Klein mientras guardaba su servilleta y los periódicos y caminaba lentamente hacia la puerta. Cuando sostuvo la manija, la imagen del visitante que estaba afuera de la puerta apareció en su mente. Era un caballero de edad avanzada, vestido impecablemente. Su camisa blanca como la nieve estaba almidonada y un grueso chaleco gris azulado le ocultaba por completo la barriga. La larga levita tenía líneas nítidas, sin ninguna mancha. El caballero llevaba un par de zapatos de cuero brillantes, tan brillantes que era imposible decir si había caminado bajo la lluvia o el barro. Llevaba un par de guantes de punto blancos con canas en las sienes. Su rostro estaba profundamente arrugado y sus ojos marrones claros eran tan serios que no contenían ni una pizca de sonrisa. No lo conozco. Murmuró Klein y abrió la puerta. ¿Puedo saber a quién busca? Preguntó cortésmente. El caballero de edad avanzada se quitó el sombrero, se lo presionó contra el pecho y saludó de la manera más estándar. Señor Sherlock Moriarty, soy un mayordomo que ha venido a invitarlo en lugar de mi amo. ¿Conozco a su estimado amo? ¿Por qué me busca? La cabeza de Klein estaba completamente llena de preguntas. Pero en ese momento ya había notado un carruaje estacionado al otro lado de la calle de cemento. Tenía una cáscara exterior negra profunda y había una cortina en el interior de la ventana. Era obvio que no era nada ordinario. Hay lujo en medio de lo discreto. Klein miró de cerca y de repente vio que había un escudo de armas en una parte visible del carruaje. El cuerpo principal del escudo de armas era una espada vertical que apuntaba hacia abajo y la empuñadura de la espada tenía una corona roja. Esa es la espada del juicio. Es la espada del juicio que representa a la familia real Augustus. El corazón de Klein palpitó cuando comprendió a grandes rasgos los antecedentes del mayordomo. Quizás es un Beyonder bastante poderoso. Klein hizo una conjetura. El mayordomo profesional y severo no prestó atención a su escrutinio. Reveló una sonrisa cortés y dijo: Usted nunca ha conocido a mi amo, pero en cierto sentido sí lo conoce. Le ha estado proporcionando pistas sobre la organización que está simbolizada por las cartas del tarot y él ha pagado por el dinero que necesita. Como era de esperar, es la figura importante que mencionó Talim. He estado usando información falsa para obtener fondos y hasta le he presentado todos los reembolsos que Old Cochler requirió. No puedo rechazar su invitación ahora, especialmente cuando Talim está muerto. Klein meditó por 2 segundos y dijo: ¿Su amo vino a verme por la muerte de Talim? Sí, Talim era su amigo. Estaba triste y confundido por su muerte, y escuchó que usted estaba allí cuando sucedió. Articuló claramente el viejo mayordomo. No, no estaba. Klein inconscientemente quería negarlo, pero finalmente solo pudo asentir. Sí, vi a Talim morir frente a mí. Realmente es algo triste y lamentable. Dijo el mayordomo con un tono sincero. ¿Está dispuesto a aceptar la invitación de mi amo? ¿Tengo alguna razón para negarme? Eso solo me haría parecer muy sospechoso. Incluso podrían matarme en el acto. Klein lo miró y dijo: Resulta que no tengo nada planeado esta mañana. Muy bien entonces. Señor Moriarty, por favor. El viejo mayordomo se inclinó ligeramente, extendió su mano derecha enguantada de blanco y señaló el carruaje del otro lado del camino de cemento. He estado tratando de evitar involucrarme con figuras importantes. Al final, no tengo más remedio que enfrentarme a la persona que está detrás de Talim después de su muerte. Me pregunto si esto llamará la atención o provocará investigaciones más a fondo.
Tengo que planear con anticipación y estar listo para abandonar mi identidad y este punto de apoyo en cualquier momento. También necesito conseguir la característica de sombra con piel humana y el cabello de la naga de las profundidades marinas y avanzar a sin rostro lo antes posible. En ese caso, mi capacidad para resistir riesgos se más que duplicaría. Cuando Clan se puso el abrigo y el sombrero y caminó hacia el carruaje con el escudo de armas real, ya había pensado en los acontecimientos posteriores. En ese momento, el sirviente que el viejo mayordomo trajo con él le abrió la puerta. Al pisar la gruesa alfombra marrón, Klein miró los armarios de madera que contenían vino tinto, vino blanco, champán, lanti y rand negro, junto con las copas de cristal. Klein se sintió bastante restringido mientras se sentaba junto a la ventana. Lanti se refería a aguardientes fuertes hechos con malta pura. Había muchos tipos, como el Landy Proof, el favorito de los marineros. Las botellas que se exhibían en los armarios eran obviamente de alta calidad. En cuanto al Rand negro, se refería a vinos destilados fuertes mezclados con otros granos fermentados que, al igual que el Lanti, eran algo único de Loen. Mientras el carruaje circulaba por las calles mojadas, Klein preguntó de pasada. ¿Vamos al barrio imperial? No, mi amo lo espera en la mansión Rosa Roja, a las afueras del barrio imperial. El viejo mayordomo no ocultó nada. Parece que esta es la mansión de la familia real. Klein pensó por un momento, luego preguntó con una sonrisa. ¿Puede decirme ahora la identidad de su amo? La espalda del viejo mayordomo, que ya estaba erguida, se enderezó aún más mientras levantaba la barbilla. Él es el descendiente del fundador y protector. Es el nieto del Todopoderoso, el quinto hijo de Su Majestad el Duque de Hastings, Su Alteza el Príncipe de Saquegastes. Así que es el tercer príncipe, el segundo príncipe más joven, pero debería tener alrededor de 21 o 22 años. Klein recordó lo que había visto en las descripciones ocasionales en los periódicos y revistas del Club Kellogg. El carruaje pasó por una calle tras otra, yendo de un lago artificial hacia el noroeste. Después de más de una hora, finalmente llegaron a una mansión extremadamente grande. A la entrada de la mansión, Klein fue inspeccionado por dos soldados con uniformes militares rojos y pantalones blancos. No ocultó la existencia de su pistolera y revólver. Creía que definitivamente había gente alrededor del príncipe de Sac que podía darse cuenta de que llevaba un arma y que eso empeoraba fácilmente las cosas si los engañaba con ilusiones. De todos modos, el príncipe sabe que soy un detective privado, así que sus subordinados definitivamente no enviarían a los invitados a la comisaría solo porque tuviera un arma ilegalmente. Klein observó cómo el soldado tomaba la pistolera y el revólver antes de que le informaran que lo recogiera cuando saliera. Después de 2 inspecciones más, Klein siguió al viejo mayordomo, rodeó la casa principal y llegó a una amplia zona con colinas y aguas que fluían. El único inconveniente de este lugar era que la vegetación se había marchitado hacía mucho tiempo en pleno invierno, dejando solo desolación. Toc. 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 Varios caballos vinieron corriendo desde la distancia y se detuvieron frente a ellos. Un joven con pantalones blancos, botas negras de tacón alto, una camisa ajustada y una túnica oscura de jinete bajó ágilmente y se acercó. Todos los demás lo siguieron de cerca. Se quitó el casco de la cabeza y le sonrió a Klein. Finalmente te conozco, detective Moriarty. Al ver esto, los ojos de Klein se iluminaron. No fue por lo guapo que era, sino porque se parecía al Henry Augustus que había impreso en billetes de 5 libras. Edessa Augustus también tenía una cara redonda y un par de ojos delgados, pero no parecía serio en absoluto. En cambio, siempre tenía una sonrisa en la cara, luciendo joven y enérgico. No sabía que Su Alteza era quien me encomendó la tarea. Klein se inclinó. Con un látigo de caballo en la mano, Edessa lo pesó en su palma y se rió entre dientes. He oído que jugaste un papel importante en los casos del asesino en serie y el apóstol del deseo. La recomendación de Talim fue realmente buena.
Ay, ¿quién iba a saber que se iría días después de que estuviera corriendo carreras de caballos con él? Se ha ido al reino de las tormentas y los rayos. Desde la fundación del reino, la familia Egaste siempre había creído en el Señor de las Tormentas. Sin esperar a que Klein respondiera, dijo con una expresión seria. La investigación sobre la muerte de Talim no pasó por mí, señor Moriarty. Quiero que me ayudes a descubrir la verdad. ¿La conclusión dada por el resto de la familia real? ¿Tus dos hermanos mayores? Este repentino nivel de lucha interna no es algo que pueda manejar. Además, Su Alteza, su estilo es realmente directo. Klein suspiró. Lo siento, pero aún así diría que Talim murió de una enfermedad cardíaca repentina. Ah, sí. Llegaron noticias de los castigadores mandatarios de que un detective llamado Sherlock Moriarty testificó que Talim tenía signos de sufrir una maldición. El príncipe de Sac se rió entre dientes. Klein solo pudo responder con una sonrisa irónica. Su Alteza debería conocer los principios a los que me adhiero, todavía deseo vivir otros 50 años. ¿No era Talim tu amigo? El príncipe de Sac preguntó. Klein no supo qué responder cuando una criada salió rápidamente de la sala principal, se acercó al príncipe y le susurró unas palabras. El rostro de Sac se endureció. Dile que no salga. Después de hablar, dio 2 pasos hacia adelante. Su expresión seria se suavizó, y un dejo de ternura e indefensión apareció en sus ojos azules. Pero le permitiré que salga de la habitación y se mueva libremente por la mansión. Capítulo 439. El príncipe generoso. La escena ante sus ojos le recordó a Klein la historia romántica que le había contado Talim Dumont. Su noble amigo se había enamorado de una plebeya e insistía en casarse con ella. Sin embargo, estando en la alta aristocracia, el matrimonio estaba absolutamente prohibido. Talim se había afanado con este asunto, incluso había considerado la posibilidad de contratar a un asesino, pero al final logró persuadir a la mujer para que dejara a su amigo por su propia voluntad. ¿Podría ser Edesac Augustus el protagonista de esta historia? La situación coincide en todos los aspectos. Para un príncipe, casarse con una plebeya es prácticamente traición en esta época. Desde la fundación de Loen, la esposa de un descendiente directo de la familia Augustus solo podía ser una noble. Por lo que acabo de oír, ¿Edesac ha traído a esa plebeya de vuelta? ¿Y la ha castigado confinándola? ¡Qué amor! En una fracción de segundo, la historia de un príncipe tiránico y una frágil flor blanca desdichada tomó forma en la mente de Klein. Miró a lo lejos, disfrutando del paisaje de mitad de invierno. Eso no es lo que parece. Cuando llegue la primavera y brote la hierba, verás un campo de golf de la más alta calidad. El príncipe de Sac despidió a la criada, levantó su látigo y señaló alrededor. ¿Golf? Preguntó Klein al mismo tiempo, sabiendo la respuesta a su pregunta. El príncipe de Sac hizo una señal a sus guardias y asistentes para que se alejaran, dejando que el viejo mayordomo y Klein lo siguieran a su lado. Paseó por las llanuras desoladas, rió entre dientes y dijo. Sí, golf. Es un deporte verdaderamente aristocrático en el que incluso los dueños de la mayoría de las revistas y periódicos tienen dificultades para participar. Aunque no me gusta Roussel, debo admitir que las ideas fantásticas que tuvo nos han dado un mundo con mucha diversión. Si puedes descubrir la verdad sobre la muerte de Talim, este lugar siempre estará abierto para ti. Era Roussel. Klein soltó un ligero suspiro. Al ver que no respondía, el príncipe de Sac continuó lamentándose. Hay mucho que aprender de Roussel en todos los aspectos, pero su actitud hacia los sentimientos me enferma. Por supuesto, esta es la naturaleza y el estilo comunes de la mayoría de los aristócratas intis, y también es la fuente de su obsesión por el lujo y el libertinaje en sus vidas. Mirando hacia la corriente lenta, Sac dijo con un tono maduro que superaba sus años. El 99% de las personas no son genios como Roussel. Para tener éxito y establecer una gran empresa, primero hay que entender lo que realmente se quiere, y para eso hay que estar dispuesto a pagar el precio y nunca darse la vuelta, persistiendo hasta el final.
Al decir esto, su tono se volvió lento mientras se reía de sí mismo y decía: Antes de este año, siempre había pensado que me gustaba mucho la hija del conde Hall. Tiene una belleza perfecta, un porte elegante, una gran fortuna, una familia distinguida y un padre muy poderoso. Es alguien con quien ningún príncipe puede encontrar fallas, pero ahora entiendo que lo que realmente me atrae es algo que anhelo tener incluso en mis sueños, es un temperamento único y un alma profunda nacida de la experiencia. No digo que a la señorita Hall le falte temperamento, pero eso no es lo que quiero admirar o querer. Su alteza, su tono, actitud y expresión son ahora casi idénticos a los de Talim justo antes de morir. No muera de repente delante de mí. Incluso si saltara al río Tusok I, no hay forma de probar mi inocencia. Además, oír tanto de esto facilita que me callen. Quiere atarme a su carro. Klein sintió un poco de miedo por alguna razón desconcertante. Se aclaró la garganta y tomó la iniciativa de cambiar de tema. Su Alteza, con su estatus e identidad, ciertamente no le faltarán subordinados. Hay mucha gente dispuesta a investigar la muerte de Talim por usted, así que ¿por qué me necesita? Edesac negó con la cabeza y rió entre dientes. Como príncipe, tengo tanta autoridad como la poca libertad que tengo. Hay muchas cosas que no puedo dejar que la gente que me rodea haga, porque hay demasiados ojos puestos en mí. Usted es un gran detective, con cerebro, y tiene una buena relación con Talim. Estaba allí en ese momento, así que no creo que haya nadie más adecuado que usted. No se preocupe, si realmente hay un problema, puedo garantizar su seguridad. Tal promesa es como papel higiénico en el baño. Klein no pudo evitar burlarse en silencio. Con el príncipe Edesac ya diciendo tanto, sintió que había pocas posibilidades de que pudiera irse de la mansión Rosa Roja si se negaba de nuevo. Solo pudo suspirar y decir: En realidad, estoy tan enojado como usted por la muerte de Talim, pero la realidad me ha mantenido tranquilo. Edesac sonrió. ¿Qué puedo hacer por usted? El cabello de Talim, o su carne y sangre, además de algo que llevaba consigo. Klein hizo la solicitud. De acuerdo, entonces haré que se los envíen a su casa. Edesac aceptó de inmediato y luego preguntó con curiosidad. ¿Solo eso? Klein no se anduvo con ceremonias. Solo sabré qué tipo de ayuda necesito cuando tenga una pista preliminar. Su Alteza, es mejor que me dé una forma de comunicarme con usted. Un detective privado que visita con frecuencia esta mansión definitivamente despertaría sospechas. Edesac asintió y dijo como si estuviera preparado. Haré que alguien alquile en secreto la casa de al lado, en la calle Minsk 13. Cuando necesite contactarme, escriba una carta a su vecino sobre una visita y póngala en el buzón. En cuanto a la recompensa, debe saber que no soy una persona tacaña, incluso si termina en fracaso. Mientras contribuya y asuma el riesgo, seguirá recibiendo los ingresos correspondientes. Si descubre la verdad, le daré una recompensa suficiente para su jubilación. Este príncipe hace las cosas con mucha rapidez y decisión. Jubilación, eso serían al menos 3.000 libras. Klein suspiró en secreto. Que el espíritu de Talim descanse en paz en el reino de la tormenta y el rayo. Hizo una reverencia. Edesac asintió ligeramente e instruyó a su viejo mayordomo. Lleva al detective Moriarty a la calle Minsk. ¿Por qué no me retiene para almorzar? ¿No está tratando a su invitado de una manera demasiado arrogante? Claro, probablemente tiene que ver con que falta mucho para el mediodía. Klein lo bromeó en silencio. Siguió al viejo mayordomo hasta la entrada de la mansión y recuperó la funda de la pistola, el revólver y las balas. En la calle Minsk 15, Klein se paró en la ventana mirador y vio cómo se alejaba el carruaje con el escudo de armas real. Sherlock Moriarty podría morir en cualquier momento si las investigaciones realmente se profundizan. ¿Quién sabe? Alguien podría estar vigilándome ahora mismo. No por ahora, ya que aún no he hecho ningún movimiento. Klein frunció el ceño y se quedó quieto. En este momento, estaba muy ansioso por ascender a Sin Rostro. No puedo permitirme esperar a que la mente colmena de maquinaria explore la tumba de la familia Amon. Tengo que seguir intentando comprar la característica de sombra de piel humana por otros canales.
Después de todo, nadie sabe cuánto durarán los preparativos de la mente colmena de maquinaria. ¿Qué pasa si supera un mes o incluso medio año? Eso no es imposible. Primero pueden enviar gente para que guarde la entrada y recopilar lentamente la información correspondiente para asegurarse de que nada salga mal. No es una mala estrategia, pero no es algo que pueda permitirme esperar. Mientras los pensamientos corrían por la mente de Klein, tomó su decisión. A las 2:45 de la tarde, llevó su periódico al baño y se preparó activamente para la reunión del tarot de esta semana. A las 3 en punto. Una profunda radiación ilusoria roja se elevó mientras Audrey Hall miraba a su alrededor de buen humor. Anoche finalmente había recibido la fórmula de la poción de psiquiatra de secuencia 7 con la que había estado soñando. Sus emociones seguían siendo una mezcla de emoción, agitación y serenidad. Además, los alquimistas de psicología no le habían pedido inmediatamente que hiciera ninguna contribución, alegando que era un anticipo. Tenían plena confianza en la extraordinaria capacidad de la señorita Audrey para recompensarlos. Ningún miembro nuevo. Audrey se levantó y miró al final de la larga mesa de bronce. Levantó las puntas de su falda y se inclinó. Buenas tardes, señor Loco, buenas tardes. Su voz ligera y alegre rompió el silencio inmutable sobre la niebla y permitió que Klein, que se había sentido un poco deprimido, se librara temporalmente de los problemas del mundo exterior. Asintió ligeramente y respondió a los saludos de los miembros. Cuando volvió a sentarse, Audrey puso a los demás miembros a la vista y creó una escena dinámica con las observaciones anteriores. Al inclinarse, el señor ahorcado evaluó en silencio al señor Loco con una curiosidad poco llamativa. Luego miró hacia el señor Mundo con anticipación. En otras palabras, al tener una relación profunda con la iglesia del Señor de las Tormentas, conoce los detalles del asesinato del duque Negan y está al tanto de la aparición del bandido héroe Emperador Oscuro. Tiene el deseo de investigar la verdad oculta detrás de este asunto. Parece que hay un resultado con respecto a la característica de villán de hombre lobo que el señor Mundo le había confiado para vender y probablemente también haya encontrado las características de sombra de piel humana o el cabello de naga de las profundidades marinas. Las emociones del sol son muy estables y relajadas. Esto significa que cree que la vigilancia de la ciudad de plata sobre él se ha levantado. ¿En qué se basó para hacer este juicio? ¿Ha sido reasignado a los llamados equipos de exploración? Force está un poco deprimida a pesar de sentirse relajada. Pasó la prueba del miembro de la familia Abraham y se convirtió en su estudiante, pero se vio obligada a aceptar algo que le era desventajoso. El señor Mundo es tan frío y profundo como siempre. Quizás cuando alcance la secuencia 7 o 6 pueda comprender sus cambios emocionales y pensamientos. Bueno, el loco sigue siendo tan misterioso, poderoso e insondable. Una serie de pensamientos pasaron por la mente de Audrey. Miró a la figura envuelta en la niebla gris y dijo: Honorable señor Loco, he obtenido 3 páginas nuevas del diario de Roselle. Era una copia que había solicitado a los alquimistas de psicología. Sin embargo, como solo lo había mencionado anoche, Escalante solo tuvo tiempo de darle 3 páginas con tan poco tiempo de antelación. ¿Qué tipo de recompensa quieres? Klein preguntó con una sonrisa. Audrey respondió sinceramente: ¿Podrías tomarlo como recompensa por responder mi pregunta anterior? Al decir esto, sintió una inexplicable sensación de alarde. El señor ahorcado y el resto todavía no conocen la existencia de la Orden del Ermitaño Crepuscular. Uf, qué envidia. Me pregunto qué problema buscó la señorita Justicia en privado. Le escribiré al maestro cuando regrese y le preguntaré si tiene el diario, o mejor dicho, el cuaderno, de Roselle. Force sintió inmediatamente el deseo y la motivación. Bajo la mirada suspicaz del ahorcado, Klein asintió sin importarle. Claro. Audrey rápidamente sacó 3 páginas de anotaciones de diario color canela y se las pasó al señor Loco. Klein las tomó y las leyó.
En la primera página decía: 13 de enero, contacto con el señor Puerta estabilizado. Capítulo 440, Familia Ángel. Justo cuando Klein tomó el diario, Audrey añadió: Señor Loco, todavía tengo 10 páginas del diario que le daré más tarde. Es el pago por su bendición anterior. Repitió su promesa privada para que el señor Loco no pensara que se había olvidado, y la razón por la que había dado el pago por la información sobre la orden del ermitaño crepuscular era para saldar primero la deuda, teniendo la intención de presumir un poco. El pago por la bendición. Force reflexionó sobre estas palabras y de repente se dio cuenta de un importante descuido de su parte. En el asunto de la familia Abraham, el señor Loco envió a su ángel para ayudarme a interferir en la adivinación. Debería haber pagado una cantidad apropiada. Oh, no me di cuenta de esto en absoluto. Pensé, como en todos los rituales, que se terminaba una vez que se completaba. Por un momento, Force entró en pánico. Durante la magia ritualística ordinaria, si uno pedía ayuda a una deidad o una existencia correspondiente, hacía un sacrificio por adelantado. Quemar aceites esenciales, extractos y esencias herbales que agradaran al objetivo era equivalente a hacer un pago anticipado, pero en los rituales correspondientes al loco había muchos pasos que se podían omitir y el precio solo se podía pagar después. A veces ni siquiera había necesidad de ofrecer nada. Force, acostumbrada a lo primero, terminó solo dando las gracias. Apresuradamente miró hacia el final de la larga mesa de bronce y dijo con fervor: Honorable señor Loco, su interferencia en la adivinación me ayudó mucho. Intentaré encontrar 10 páginas del diario de Roselle lo antes posible también. Al ver la actuación de la señorita Justicia y la señorita Maga, a Derek Burke se le ocurrió que había encontrado una manera de expresar completamente su gratitud. Sin embargo, la ciudad de Plata no tiene las páginas del diario del llamado emperador Roselle. Bueno, el señor Loco está muy interesado en la historia, así que tendré que leer más libros y registros sobre esto. Con un pensamiento, Derrick hizo una promesa al señor Loco, que estaba sentado en lo alto. El ahorcado observó todo esto desde un lado y no dudaba de que el loco tenía un ángel a su servicio. Cualquier organización debería tener un personaje como la señorita Justicia. El poder de un modelo a seguir es ilimitado. Con muchas deudas que cobrar apareciendo de la nada, Klein suspiró felizmente por dentro. Como el altísimo señor Loco, siempre le resultaba incómodo pedir una compensación directamente y siempre había creído que ayudar a los miembros de su propia organización era algo normal y razonable, sin necesidad de que él lo hiciera tan dependiente de las transacciones. Por lo tanto, no controló al mundo para que hiciera la actuación apropiada para recordárselo a todos. Por supuesto, si Justicia y los demás estaban dispuestos a hacer un pago, Klein no tenía intención de rechazarlo. De acuerdo. Sonrió y asintió antes de volver a fijar la mirada en el diario que tenía en las manos. 13 de enero, contacto con el señor Puerta estabilizado. El poderoso villante perdido en la oscuridad y atrapado en la tormenta no me apresuró a completar un ritual complicado y difícil para ayudarlo a regresar al mundo real. Parece haber entendido que tiene que inventar algo que me conmueva en lugar de darme 3 deseos intangibles para que considere si debo asumir los riesgos ocultos de salvarlo. El señor Puerta no mencionó temporalmente este asunto y, en cambio, charló con gran interés sobre mi creación de cartas del tarot. J.E. La palabra creación debería escribirse entre comillas. A partir de este punto, es evidente que el señor Puerta puede contactar con el mundo real en momentos y a través de métodos particulares y que debería poder observar muchos detalles. Mientras hablaba de la carta a la luna, pensé en algo que mencionó Zaratul. Dijo que la escuela de pensamiento de la vida adora la luna, pero no a la diosa de la noche eterna. Sí, añadí la segunda parte yo mismo. Por lo tanto, le pregunté sobre esto al experto de la cuarta época, el señor Puerta. Se rió entre dientes y, de manera similar, no dio una respuesta directa.
Sin embargo, en comparación con el furtivo vidente que dice medias verdades y me dan ganas de golpearlo, es mucho más franco. Me dijo que si tuviera que elegir una carta del tarot para representar a la diosa de la noche eterna, no elegiría la luna, sino la estrella. Eso pone las cosas muy interesantes. Presioné sobre quién es el verdadero dueño de la luna. Su respuesta fue aún más digna de saborear. Dijo riendo que la luna actualmente no tiene dueño. Si no lo entendí mal, quiere decir que la cima del camino de la luna está vacía. La secuencia 0 está vacía. Eso no está bien, ¿no hay una luna primordial? Al ver esto, Klein tuvo de repente este pensamiento. Ya había anticipado que la carta a la luna no representaba a la diosa. Ya fuera la fe de la escuela de pensamiento de la vida, la actitud de los vampiros o los registros en el libro de los secretos, todos indicaban vagamente que la noche eterna no era la luna. En contraste, la ancestra vampiro Lilith y la luna primordial se parecían más a la secuencia 0 de este camino. Según las lecciones de historia de la Ciudad de Plata, Lilith probablemente cayó en la época oscura, la segunda época. Sin embargo, la luna primordial era una existencia en la que la gente todavía creía y a la que todavía enviaba peticiones. Por supuesto, aquellos que le rezaban a ella no acabarían bien. ¿Por qué el señor Puerta dijo que la luna no tenía dueño en este momento? Como se ve en el libro de los secretos, la luna primordial todavía existía durante la cuarta época. Klein casi frunció el ceño. Pronto se le ocurrieron 3 conjeturas. Primero, el señor Puerta no sabía lo suficiente sobre la oculta luna primordial, pero esa era una posibilidad muy baja. Segundo, que la luna primordial era en realidad el disfraz de otra deidad, no ocupando esencialmente la posición del camino de la secuencia 0 de la luna. Tercero, que ella era una secuencia 1 del camino de la luna o estaba disfrazada y tenía el artefacto sellado correspondiente. Y una posibilidad más, es la respuesta de la singularidad del camino de la luna. Klein murmuró en silencio. El ingrediente trascendente más importante en la fórmula de la poción de secuencia 0 descrita por la carta del emperador oscuro no eran todas las características trascendentes de la secuencia 1, sino algo llamado singularidad. Los diferentes caminos tenían diferentes singularidades. Un Dios verdadero era único. Aparte de la primera conjetura, las otras posibilidades no son pequeñas. ¿Cuál es el camino trascendente de la luna? Klein pasó a la segunda página del diario y tuvo la suerte de descubrir que estaba conectada a la página anterior. Seguí presionando, pero el señor Puerta se negó a decir más. ¿Cree que lo rescataré aguijoneando mi apetito? Ni de broma. Escondí mi curiosidad y me burlé del señor Puerta por no ser lo suficientemente respetuoso con los verdaderos dioses. Él, casualmente, me respondió. Esta es la actitud que un noble de la cuarta época tiene hacia las deidades. Este tipo es demasiado bueno actuando. Sin embargo, estoy realmente interesado en la nobleza de la cuarta época, así que aproveché la oportunidad para preguntar. El señor Puerta me dijo que en la dinastía Tudor había 5 familias nobles: Abraham, Antígono, Amón, Tamara y Jacob. Cada familia era conocida como una familia ángel y poseía una fuerza tremendamente aterradora. Familia ángel, solo el nombre en sí mismo plantea muchos problemas. Realmente lo hace a uno anhelarlo. El señor Puerta dijo que el número de familias ángel en la cuarta época superaba las 5. Estaban las familias Aratul y Zoroastro, que siempre habían sido leales al imperio Salomón, las familias Augusto, Sauron, Einor, Castilla de la dinastía Trunsuest, y las furtivas familias Andariel y Beria, así como la familia demoníaca, que descendía de una verdadera diosa, que estaba un paso por encima de las familias ángel. Así que la última ganadora de la cuarta época fue la dinastía Trunsuest, pero ¿a dónde fue su familia real? Las 4 familias ángel, Augusto, Sauron y las demás, se dividieron el continente norte. Tal como dijo el señor Puerta la vez anterior, las potencias más fuertes de la cuarta época superan con creces mi imaginación.
Sin embargo, la mayoría de ellas han quedado sepultadas en las cenizas de la historia. Incluso la familia Sauron ha decaído, destruida por mí. En otro milenio o dos, quizás la familia Augusto ya no exista. Solo los verdaderos dioses parecen capaces de iluminar para siempre el mundo real. Aunque algunas deidades perecieron en la cuarta época, solo deberían ser unas pocas. Esto me hace pensar en algo que estaba escrito anteriormente en una novela web que memoricé. Se puede usar aquí con algunos cambios. Las cenizas esperan a los que no logran convertirse en dioses verdaderos. Después de que terminó el periodo de comunicación, el señor Puerta se desconectó. Es como un preso que es puesto en libertad condicional por un periodo de tiempo fijo. Y él sí que sabe mucho. Cuando mencionó a la familia Zaratul, había un ligero desprecio en su tono. Quizás necesite mantener mi relación con el señor Puerta. Además de la iglesia del dios del vapor, Zaratul y esa organización secreta y antigua, debería dejar otra salida. A diferencia del dicho, una liebre astuta tiene mucho más de 3 madrigueras. Cuando el emperador Rosell estaba luchando al final, solo estaba pensando en la organización que se sospecha que es la Orden del Ermitaño Crepuscular. No mencionó al señor Puerta en absoluto. Aparentemente, algo sucedió entre medias. Así que el antepasado de la familia real de Loen, la familia Augusto, era en realidad tan rica y poderosa como para ser una familia ángel. Sin embargo, ¿por qué la familia real de la dinastía Trunsoest, a la que eran leales, desapareció así como así? Klein de repente pensó en algunas cosas y creció su deseo de despejar la niebla que envolvía la historia de la cuarta época y ver su verdadera apariencia. Este era también el pasatiempo más grande del dueño original de su cuerpo. Quizás esa reliquia subterránea con 2 asientos uno al lado del otro y un espíritu maligno aterrador me ayude a responder muchas preguntas. Klein bajó la mirada y pasó a la tercera página. 2 de junio, Bernadette me masajeó la espalda. Es bueno tener una hija. Ella sabe cómo cuidar a su viejo padre y, aunque puedo ver lo que quiere de un vistazo, al menos está dispuesta a fingir. Además, hizo un buen trabajo. Le pregunté qué camino trascendente quería. Ella dijo que no estaba decidida, pero que le gustaba el lema de haz lo que quieras, pero no hagas daño. 3 de junio. Volví a ver a Floren. Es muy diferente a antes, como si fuera otra persona. No, aún conserva sus recuerdos originales y algunas de sus características distintivas, lo que basta para confirmar que es él. ¿Qué demonios le pasó para cambiar tanto? Quizás una metáfora lo describiría mejor. Algunos monstruos son suturas físicas, él es un monstruo de suturas mentales. 5 de junio. Conseguí un libro antiguo. Menciona el nombre de la demonesa primordial y no un nombre honorífico. Su nombre es Cheek, pero es un nombre de hombre. ¿Será falso ese libro antiguo?